El hangar de la estación orbital estaba lleno de ecos metálicos y murmullos en una lengua que Diego apenas comprendía. Lo habían llevado allí como parte de una delegación de intercambio, aunque todos sabían que era poco más que un peón en las negociaciones entre humanos y la Confederación de Kira. Había escuchado historias sobre ellos, una raza de guerreros que medían más de 2 metros, nacidos y criados para luchar, cuya líder era conocida como Seira, la diosa de la guerra. Cuando ella apareció, el ambiente se tensó como un arco a punto de romperse. Su presencia era sobrecogedora. La armadura negra que llevaba se ajustaba a su cuerpo musculoso y elegante, marcada con símbolos que ardían como brasas encendidas. Su cabello plateado caía por sus hombros y sus ojos, de un color azul acerado, parecían cortar el aire. Cada soldado alienígena inclinó la cabeza en reverencia. Diego, en cambio, no se movió. La miró con una mezcla de nerviosismo y fascinación. Sintió un impulso irracional, el mismo que lo había metido en problemas toda su vida, hablar sin pensar. Alguien como tú debería sonreír más seguido, dijo, apenas un murmullo, pero suficiente para que todo el hangar enmudeciera. Un silencio mortal se extendió. Los guerreros que la acompañaban se tensaron, algunos llevaron la mano a sus armas, convencidos de que la diosa de la guerra lo partiría en dos por semejante atrevimiento. Diego tragó saliva, consciente de que había cometido una locura. Seira lo miró con intensidad. Dio un paso hacia él, y luego otro, cada pisada resonando como un trueno en el metal. Cuando estuvo frente a él, inclinó su cuerpo hasta quedar a su altura. Diego pudo sentir su aliento, cálido, con un dejo metálico que parecía propio de alguien que había respirado 1000 campos de batalla. ¿Así que crees que puedes sonrojar a una hija del acero? Preguntó con una voz grave, que vibraba como una amenaza velada. Diego no se apartó. Sabía que si retrocedía, estaría acabado. Tenía que mantener la calma, aunque su corazón latía como un tambor enloquecido. Con un esfuerzo sobrehumano, esbozó una sonrisa torpe. No quise ofenderte, dijo despacio. Solo dije que incluso una diosa de guerra puede tener una sonrisa bonita. Un murmullo de asombro recorrió a los soldados. Era como si nadie en toda la galaxia hubiese tenido la osadía de hablarle así. Seira arqueó una ceja. Su rostro no mostró enfado, pero tampoco dulzura. Su mirada seguía fija en él, como si lo estuviera desarmando capa por capa, buscando debilidades escondidas. Diego notó que ella alargaba el silencio a propósito, como si disfrutara verlo retorcerse bajo aquella tensión insoportable. Finalmente, la diosa de la guerra dejó escapar un sonido entre sus labios, algo que se parecía vagamente a una risa breve, aunque cargada de peligro. ¿Tienes valor, humano, o estupidez? Tal vez ambas. Él no contestó. Había un hormigueo en su piel, como si aquella mirada lo hubiese marcado de algún modo. Seira se enderezó, y su figura colosal volvió a imponerse sobre todos los presentes. Llévenlo a mi nave, ordenó sin apartar los ojos de Diego. Los soldados se miraron entre sí, confundidos. Uno de ellos se atrevió a hablar. Mi señora, ¿quieres que lo llevemos como prisionero? El silencio volvió a caer. La respuesta de Seira fue un susurro helado, pero lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. No. Como mío. Un escalofrío recorrió la espalda de Diego. No sabía qué significaba exactamente aquello, pero estaba claro que su vida acababa de cambiar para siempre. Mientras lo escoltaban hacia la nave insignia de Seira, él no podía dejar de mirar de reojo a la guerrera. Sentía que había cruzado una línea invisible, un límite que ningún humano había osado desafiar. Y, sin embargo, no podía arrepentirse. Había algo en ella, un fuego salvaje, una belleza peligrosa que lo atraía tanto como lo aterraba. Cuando finalmente cruzó el umbral de la nave, la sensación de encierro lo golpeó. Las puertas se cerraron detrás de él con un zumbido sordo. La tripulación alienígena lo observaba como a un insecto extraño, pero ninguno se atrevía a contradecir la orden de su comandante. Diego respiró hondo. Estaba atrapado en el corazón de un imperio enemigo, marcado por la atención de una mujer que podía destruirlo con un solo movimiento. Y, sin embargo, la chispa de lo que había dicho seguía ardiendo entre ellos. Un error, o el inicio de algo imposible. Diego no recordaba en qué momento exacto había perdido la noción del tiempo. El pasillo de la nave era interminable, un corredor metálico iluminado por líneas de luz azulada que parecían palpitar como venas. Cada paso que daba era acompañado por la pesada marcha de los guardias alienígenas que lo rodeaban. Pero lo que realmente lo mantenía alerta era la sensación de que Seira lo seguía de cerca, como una sombra implacable. No lo esposaron ni lo golpearon.
Nadie lo trató como un prisionero en cadenas. Y, sin embargo, cada puerta que intentó mirar con disimulo estaba sellada. Ninguna ofrecía salida. Era como si la nave misma estuviera viva y obedeciera solo a la voluntad de la diosa guerrera. Lo llevaron a unos aposentos. La habitación era amplia, sobria, construida con metal oscuro y detalles en cristal negro. Había un lecho más grande de lo que cualquier humano necesitaría, una mesa baja con objetos extraños que parecían armas decorativas y en las paredes símbolos grabados que Diego no podía leer. Apenas los guardias lo dejaron dentro, la puerta se cerró tras él con un susurro de energía. Diego se acercó lentamente a la compuerta, tocando la superficie fría con la palma. Intentó presionar, buscar algún mecanismo, pero no hubo respuesta. Era inútil. Era prisionero, aunque sin barrotes visibles. Entonces la puerta se abrió de nuevo, y Seira apareció. Su altura llenó el marco. Llevaba su armadura aún puesta, como si nunca la abandonara. Sus ojos se clavaron en él con la misma intensidad que en el hangar, solo que ahora no había público ni soldados, solo ellos dos. ¿Por qué buscaste la salida?, preguntó con voz serena, aunque cada palabra retumbaba como un eco en el pecho de Diego. Él respiró hondo. Porque soy humano. No me gusta sentirme encerrado. Ella avanzó hacia él, tan cerca que tuvo que levantar la vista para sostenerle la mirada. No estás encerrado. Estás aquí porque yo lo ordené. Y eso es diferente. Para mí no lo es. Un silencio denso los rodeó. Seira inclinó un poco la cabeza, como si estudiara cada rasgo de su rostro, cada gesto de desafío que se atrevía a mostrar. De pronto, una chispa casi imperceptible cruzó sus labios, no una sonrisa completa, sino algo más peligroso. Me intrigas, Diego. Tus palabras son como cuchillas diminutas, frágiles, pero capaces de cortar si se clavan en el lugar adecuado. Él no respondió. No podía apartar los ojos de ella. Su presencia era sofocante, y aún así había algo que lo empujaba a hablar, a no callar. Lo único que hago es decir lo que pienso. Y lo que piensas desafía a una comandante suprema de Kira. Seira caminó hasta la mesa y dejó sobre ella el casco de su armadura. Su melena plateada cayó libremente, y por primera vez Diego la vio sin aquel símbolo de guerra que la hacía parecer invencible. Aún así, incluso en ese gesto simple, había una fuerza que lo paralizaba. Cuéntame de tu mundo, ordenó, sentándose en una especie de asiento tallado en piedra negra. Diego parpadeó. No esperaba aquello. ¿De mi mundo? Sí. Tus mares, tus ciudades, tus cielos. Habla. Diego comenzó a relatar, con voz temblorosa al principio, sobre la tierra. El olor del océano, las montañas cubiertas de nieve, el calor de las calles llenas de gente, las risas en los bares, las canciones que acompañaban los viajes. A medida que hablaba, sus palabras se volvían más firmes, más vivas, como si el recuerdo mismo lo alimentara. Seira lo escuchaba en silencio. No apartaba la mirada, y había algo extraño en su expresión. No era frialdad, ni curiosidad banal. Era como si, detrás de esa máscara de acero, hubiera un anhelo oculto. Tu mundo suena, libre, dijo finalmente. Lo es. Y eso es lo que tú me quitaste al traerme aquí. Las palabras quedaron flotando en el aire. Diego pensó que había ido demasiado lejos. Pero Seira no se levantó furiosa ni lo golpeó. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en las rodillas, observándolo como si estuviera evaluando algo más profundo. No lo entiendes, humano. Tú no estás aquí por accidente. Yo te elegí. Esa confesión lo dejó helado. ¿Elegirme? ¿Para qué? Seira se levantó. Su altura volvió a imponerse, y cuando caminó hacia él, Diego retrocedió hasta quedar pegado contra la pared. Ella se detuvo a pocos centímetros, su sombra cubriéndolo por completo. Aún no lo sé, susurró con un brillo peligroso en los ojos. Pero hasta que lo descubra, no volverás a pisar tu mundo. Diego sintió un nudo en la garganta. No había escapatoria. La nave era una prisión, y la mujer que lo dominaba no era una simple carcelera, sino alguien que había decidido marcarlo con su atención. Una atención que podía ser su condena, o algo mucho más profundo. La nave se encontraba sumida en un silencio profundo cuando Seira lo despertó aquella noche. Diego apenas había conciliado el sueño en el lecho enorme que parecía más un trono que una cama. La puerta se abrió con un sonido suave y la figura de la guerrera llenó el umbral, iluminada por la luz azulada del pasillo. Levántate, ordenó con voz firme. Diego se incorporó lentamente, todavía aturdido. No llevaba más que la ropa simple que le habían dado, mientras Seira,
incluso sin la armadura completa, seguía pareciendo una estatua viviente de acero y poder. ¿Qué quieres de mí ahora?, preguntó, tratando de sonar desafiante, aunque en su interior la incertidumbre lo consumía. Ella no respondió de inmediato. Se limitó a mirarlo, luego hizo un gesto con la cabeza para que la siguiera. Diego obedeció, consciente de que la nave entera le pertenecía y que no tenía otra opción. Lo condujo hasta una sala amplia, con suelos metálicos y paredes cubiertas de armas colosales, cada una más intimidante que la anterior. En el centro había un espacio despejado, iluminado por lámparas flotantes. Era un campo de entrenamiento. Quiero ver si tienes algo más que palabras, dijo ella, cruzando los brazos. Diego dio una breve carcajada nerviosa. ¿Quieres que pelee contigo? No duraré ni un segundo. Seira arqueó una ceja y caminó lentamente hacia un soporte donde descansaban dos bastones de entrenamiento, construidos con un material gris brillante. Le lanzó uno. Diego lo atrapó torpemente. No es una pelea, explicó. Es una prueba. Diego lo sostuvo con las dos manos, sintiendo el peso extraño del arma. Miró a la guerrera, que ya había tomado posición frente a él, su cuerpo preparado con la naturalidad de quien ha vivido en combate toda la vida. Ella avanzó con rapidez, moviendo el bastón con precisión. Diego apenas logró esquivar el primer golpe, que retumbó en el suelo metálico como un trueno. Retrocedió, tropezó con sus propios pies, pero no cayó. El corazón le latía con furia en el pecho. Demasiado lento, dijo Seira, y volvió a lanzarse contra él. Diego levantó el bastón justo a tiempo para bloquear el golpe. El impacto lo sacudió de pies a cabeza, casi le arrancó el arma de las manos. Pero resistió. Apretó los dientes y empujó con todas sus fuerzas. Los ojos de Seira brillaron, no de ira, sino de algo parecido al interés. Eso estuvo mejor. Siguieron intercambiando movimientos. Diego caía una y otra vez, rodaba por el suelo, jadeaba exhausto. Pero cada vez que se levantaba, sus ojos se cruzaban con los de ella, y había en esa mirada algo más que la frialdad de una comandante. Era como si lo estuviera desafiando a no rendirse, como si cada caída fuera parte de un juego que solo ella conocía. En un instante, Diego logró lo impensado, esquivó un golpe y, con un giro desesperado, apuntó el bastón hacia su pecho. Seira lo detuvo con un movimiento rápido, pero se encontró a pocos centímetros de él. El silencio cayó sobre la sala. Diego respiraba con fuerza, su cuerpo sudoroso y tembloroso. Seira no apartó el rostro. Su aliento caliente rozaba la piel del humano. «Eres frágil», susurró, con una voz grave que parecía acariciar y amenazar al mismo tiempo. «Pero sigues levantándote». Diego tragó saliva. Estaba tan cerca de ella que podía ver cada marca en su piel, cada cicatriz que contaba una batalla ganada. Y, sin pensarlo, impulsado por un instinto irracional, inclinó el rostro y rozó sus labios con los de ella. No fue un beso largo, ni apasionado. Fue apenas un contacto eléctrico, un roce tembloroso que lo dejó helado de inmediato. Retiró la cabeza de golpe, esperando una reacción brutal. Pero Seira no lo golpeó. No lo mató. No lo apartó. Lo miró con una intensidad imposible de describir, como si aquel gesto hubiera roto algo dentro de ella, como si un muro invisible se hubiese resquebrajado. El silencio duró apenas unos segundos, pero para Diego fue eterno. Luego, el rugido lejano de los motores de la nave sacudió el suelo, acompañando el latido acelerado de ambos. Seira dio un paso atrás, pero no apartó los ojos de él. «Tendrás que asumir lo que acabas de provocar, humano», dijo en voz baja, antes de abandonar la sala. Diego quedó solo, el bastón aún en sus manos, con el corazón ardiendo. No sabía si había sellado su condena, o si acababa de despertar algo mucho más peligroso en aquella diosa de la guerra. La nave atravesaba un corredor estelar en completo silencio. Desde la ventana de sus aposentos, Diego podía ver el resplandor lejano de un sistema solar que apenas comenzaba a dibujarse entre las sombras del espacio. Se sentía atrapado, sí, pero esa sensación ya no era la misma que los primeros días. Había algo más, algo invisible que lo retenía con más fuerza que cualquier puerta sellada. Aquella noche, la compuerta se abrió de nuevo, y Seira entró sin anunciarse. Llevaba solo una túnica ligera de tonos oscuros, y por primera vez Diego la vio sin el peso de la armadura que siempre parecía formar parte de su piel. La guerrera seguía siendo imponente, con su altura descomunal y su porte de acero, pero en esa luz tenue había en ella un aire diferente. Diego se incorporó en el borde de la cama, confundido. «¿Vienes a entrenarme de nuevo?», preguntó, intentando sonar casual,
aunque su voz temblaba. Seira no contestó enseguida. Se acercó lentamente, sus pasos firmes resonando sobre el suelo metálico. Cuando estuvo frente a él, inclinó la cabeza, observándolo como si quisiera leer en sus ojos lo que ni él mismo entendía. «Me confundes, humano», dijo al fin, con un susurro que no parecía propio de una comandante. «Nadie me desafía y vive. Nadie me toca y sobrevive. ¿Y tú?». Dejó la frase incompleta. Diego sintió un impulso extraño. Levantó la mano y, con timidez, la acercó a la suya. Para su sorpresa, Seira no lo apartó. Su piel era cálida, fuerte, marcada por cicatrices que parecían contar la historia de toda una vida de batallas. «Quizás porque nunca te han mirado como yo lo hago», murmuró Diego. Los ojos de ella brillaron con un destello que no era de furia, sino de algo mucho más difícil de descifrar. Seira se sentó junto a él, y el colchón se hundió bajo el peso de su cuerpo. La proximidad era sofocante. El contraste entre su tamaño y el de él hacía que Diego pareciera aún más frágil, y sin embargo, por primera vez, no se sintió débil. El silencio entre ellos se volvió denso, casi tangible. El rugido lejano de los motores de la nave parecía marcar el ritmo de su respiración. «Yo no debería estar aquí», susurró Seira, con un leve temblor en la voz. «No debería permitirme esto». Diego giró hacia ella, su rostro apenas a un suspiro de distancia. «Entonces dime que me aleje», respondió con firmeza. «Dímelo, y lo haré». Pero ella no lo dijo. Sus labios se entreabrieron como si buscara una respuesta, y en lugar de palabras, lo que brotó fue un instante de vulnerabilidad. Diego no resistió más. Se inclinó hacia ella y la besó. No fue como el roce temeroso de la sala de entrenamiento. Esta vez fue un beso real, profundo, ardiente. Seira al principio se quedó inmóvil, sorprendida por el atrevimiento, pero luego su mano enorme lo tomó por la nuca y lo atrajo con fuerza. Su cuerpo lo envolvió, su calor lo consumió. El tiempo dejó de existir en ese instante. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, sus frentes apoyadas una contra la otra. «Esto es un error», murmuró Seira, aunque su voz carecía de convicción. «Lo sé», respondió Diego, acariciando la línea de su mandíbula. «Pero no quiero detenerme». Ella cerró los ojos un segundo, como si librara una batalla interior más dura que cualquier guerra que hubiese enfrentado. Y cuando los abrió, lo miró con una intensidad feroz. «No entiendes lo que significa para mí», dijo, con el tono de quien confiesa un secreto enterrado. «Mi gente nunca aceptará que yo, su diosa de guerra, me una a un humano. Ellos creen que los tuyos son débiles, que son prescindibles». Diego apoyó su frente en la de ella, sin apartarse. «Entonces déjalos pensar lo que quieran. Que me llamen débil. Pero si tú me eliges, yo lucharé a tu lado». Seira lo miró fijamente, como si intentara descubrir si sus palabras eran una simple ilusión o una verdad inquebrantable. Y, por primera vez, la diosa guerrera bajó la guardia. Lo abrazó. No como comandante ni como carcelera, sino como mujer. Y en ese abrazo, Diego comprendió que ya no estaba prisionero de una nave ni de un imperio. Estaba atrapado en algo mucho más poderoso, un vínculo prohibido, imposible de romper. El aire dentro de la nave se volvió más pesado con el paso de los días. Diego lo notaba en las miradas. Cada vez que atravesaba los corredores acompañado por Seira, los soldados se tensaban, sus ojos encendidos por una mezcla de desprecio y rabia contenida. Nadie hablaba en voz alta contra ella, porque la autoridad de la diosa de la guerra era absoluta, pero en el silencio de sus pasos resonaba un juicio que crecía como una tormenta a punto de estallar. Una tarde, mientras Diego caminaba hacia la sala de mando, alcanzó a escuchar murmullos en una lengua áspera. Fingió no comprender, pero captó su propio nombre entre las frases rápidas y cargadas de veneno. Cuando volteó, dos guerreros lo miraban fijamente. Uno de ellos pasó un dedo sobre su garganta en un gesto universal. Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero siguió andando, intentando no demostrar miedo. En el puente, Seira lo esperaba. Estaba erguida frente a la pantalla estelar, observando las coordenadas de la próxima misión. Cuando lo vio entrar, sus ojos se suavizaron apenas un instante, pero Diego lo notó. Se acercó, y ella lo recibió con un gesto que ninguno de los demás oficiales ignoró, una leve inclinación de cabeza, un reconocimiento que jamás habría mostrado a un simple humano. Las horas siguientes estuvieron cargadas de tensión. Seira le pedía su opinión, lo dejaba estar cerca, como si fuera más que un invitado, más que un prisionero. Y aquello encendía el odio de los oficiales.
La nave era un hervidero de voces apagadas, cuchicheos en los pasillos, manos que se cerraban con fuerza sobre las empuñaduras de sus armas. La chispa que encendió la rebelión llegó una noche. Diego dormía en sus aposentos cuando el estruendo de un disparo sacudió la puerta. Se levantó de golpe, y el metal se abrió con violencia. 3 soldados irrumpieron, armados con lanzas de energía, sus rostros llenos de furia. «Ya basta de esta farsa», escupió uno de ellos, en un castellano áspero aprendido para la ocasión. «No eres digno de estar aquí, humano». Diego retrocedió, buscando algo con lo que defenderse. Su corazón golpeaba con fuerza, pero no había miedo paralizante. Había una furia que no esperaba sentir, un instinto de sobrevivir a toda costa. Cuando los soldados avanzaron, la puerta volvió a abrirse con un estruendo. Seira apareció. No llevaba armadura, solo la túnica de descanso, pero sus ojos ardían como fuego vivo. «Aléjense de él», rugió, y su voz resonó como un trueno en el pasillo. Los soldados vacilaron, pero el que encabezaba el ataque levantó su arma. «Con todo respeto, mi señora», dijo con veneno en cada sílaba, «has perdido el juicio. Proteger a un humano debilita tu nombre. La tripulación no seguirá tus órdenes si sigues manchando tu honor con esta criatura». Diego sintió que la sangre le hervía. Dio un paso adelante, colocándose al lado de Seira, aunque sabía que cualquier movimiento podía costarle la vida. «No soy una criatura», escupió con voz firme. «Soy un hombre. Y si quieren probar mi valor, tendrán que enfrentarse a mí también». Los soldados soltaron una carcajada oscura. ¿Un hombre contra nosotros? No durará un respiro. Antes de que el primero pudiera atacar, Seira se adelantó. Con un movimiento seco, arrebató la lanza del enemigo y lo derribó contra el suelo metálico. El segundo guerrero lanzó un golpe, pero Diego, sin pensarlo, se abalanzó contra él, desestabilizándolo. El impacto lo dejó sin aire, pero logró arrancar el arma de sus manos. El tercer soldado se giró para atacarlo, y Seira lo partió de un solo golpe, lanzándolo contra la pared con la fuerza de un vendaval. El pasillo quedó en silencio. Los cuerpos inconscientes yacían sobre el suelo. Seira respiraba con fuerza, sus ojos aún ardiendo, pero cuando miró a Diego, había algo distinto en su expresión. No era rabia. Era una chispa de orgullo. «Peleaste sin miedo», le dijo con voz grave. «Aunque sabías que no tenías posibilidad». Diego, aún jadeando, levantó la lanza en sus manos. «Luché porque estaba contigo. No iba a quedarme atrás». Ella lo miró fijamente, y en ese instante algo cambió entre los dos. Ya no era un juego, ya no era simple atracción. Era una alianza forjada en el filo de la batalla. Pero la calma no duró. Una alarma resonó por toda la nave. Luces rojas bañaron los pasillos. Desde los comunicadores, una voz rugió en la lengua de los quíranos. Seira apretó los dientes. «La tripulación se ha levantado», dijo, con un tono más de furia que de sorpresa. «Nos hemos quedado solos». Diego tragó saliva. El eco de los pasos enemigos se extendía por el corredor, decenas, quizás cientos, acercándose como un enjambre. Se giró hacia ella, apretando con fuerza la lanza improvisada. «Entonces no hay vuelta atrás. Lucharemos juntos». Seira lo miró, y en sus ojos azules brilló algo que mezclaba deseo, orgullo y determinación. «Sí», dijo con un susurro que estremeció el aire. «Juntos. Hasta el final». La nave insignia de los quíranos temblaba bajo el rugido de la rebelión. Luces rojas parpadeaban en los corredores, alarmas resonaban como tambores de guerra, y los pasos de la tripulación sublevada se extendían como un eco interminable que se acercaba desde todas las direcciones. Diego, con la lanza de energía aún en sus manos, sentía que cada latido de su corazón retumbaba igual que el estruendo de los motores. Seira se erguía a su lado, su figura imponente bañada por la luz carmesí. Había tomado una espada curva de los soportes de la pared, un arma que parecía vibrar con vida propia. Sus ojos, azules y acerados, no mostraban miedo. Pero Diego, al observarla, notó algo distinto, una determinación que no era solo la de una comandante dispuesta a sofocar un motín, sino la de una mujer dispuesta a proteger el vínculo que había decidido forjar, aunque todo su imperio se opusiera. «Vendrán por ti», dijo Diego, apretando los dientes. «No soportan que estés conmigo». Seira giró hacia él, y aunque el fragor de la alarma los envolvía, habló con calma, con una voz tan firme que acallaba todo ruido. «Vendrán por nosotros. Ya no somos dos destinos separados, humano. Y si el universo no lo entiende,
lo haremos entender con nuestra fuerza. El pasillo se llenó de guerreros rebeldes. Llevaban lanzas de energía, hachas relucientes y armaduras oscuras. Sus voces rugieron al unísono en su lengua ancestral, proclamando que la diosa había caído y que debían derrocarla. La primera oleada cayó sobre ellos como una tormenta. Seira se lanzó al frente, su espada brillando con cada movimiento. Era un torbellino de acero y fuego, partiendo las armas enemigas, derribando a 2, 3, 5 guerreros con la brutalidad de quien había nacido para dominar la batalla. Diego, aunque consciente de sus limitaciones, no retrocedió. Con la lanza improvisada, bloqueaba ataques, esquivaba golpes, contraatacaba con instinto. El sudor le corría por la frente, la adrenalina lo consumía, y cada vez que pensaba en rendirse, miraba de reojo a Seira y encontraba en ella la fuerza para seguir. Los cuerpos comenzaron a cubrir el suelo. El aire se llenó de chispas, humo y olor metálico a sangre alienígena. La segunda oleada se abrió paso, más numerosa, más feroz. Los rebeldes gritaban que la diosa había traicionado a su raza al mancharse con un humano. Diego sintió un golpe que lo lanzó contra la pared. El dolor lo atravesó, pero no soltó el arma. Se levantó tambaleante, y uno de los soldados se abalanzó sobre él. Antes de que pudiera clavarle la lanza, Diego gritó y lo empujó con todas sus fuerzas, atravesando su pecho con la propia arma. El enemigo cayó, y Diego se dio cuenta de que estaba cubierto de sangre. No supo si era suya o ajena, pero ya no importaba. Seira, a pocos pasos, rugió como una bestia al ver a otro rebelde levantar su arma contra Diego. Con un solo movimiento, cortó en dos al agresor y se interpuso entre él y la horda. «No lo tocarán», clamó con una furia que estremeció las paredes de la nave. La tercera oleada se frenó. Hubo un silencio tenso. Nadie se atrevía a dar un paso más. Los ojos de todos se posaron en Seira, manchada de sangre, con la espada en alto, y en Diego, de pie a su lado, jadeando pero sin retroceder. Uno de los comandantes rebeldes, un coloso de casi 3 metros, avanzó. Su voz resonó como un trueno. «Has perdido tu honor, Seira. El consejo nunca aceptará tu unión con esa criatura. Si no lo entregas ahora, morirás junto a él». Diego dio un paso al frente, aún temblando de cansancio, pero con la lanza firme. «Entonces moriremos juntos». Seira lo miró. Por un instante, entre el caos y la amenaza, sus labios se curvaron en una sonrisa. Una sonrisa verdadera, la primera que Diego había visto en ella. «No moriremos», dijo con voz suave, casi íntima. «Gobernaremos». Con un rugido, se lanzó contra el comandante rebelde. La batalla fue brutal, un choque de fuerza titánica. El metal vibraba con cada impacto, la sala entera parecía sacudirse. Diego observaba, intentando abrirse paso entre los demás enemigos para cubrirla, pero era como ver a una tormenta viva. Seira golpeaba, esquivaba, contraatacaba con la ferocidad de una diosa. Al final, su espada atravesó la armadura del comandante, que cayó con un grito ahogado. El silencio que siguió fue absoluto. Los soldados restantes retrocedieron. Nadie más se atrevió a desafiarla. Uno a uno, dejaron caer sus armas y se inclinaron. Seira permaneció de pie, respirando con fuerza, con la espada aún en mano. Sus ojos buscaron a Diego. Él, agotado, ensangrentado y tambaleante, dio los últimos pasos hasta llegar a ella. La guerrera lo sostuvo antes de que cayera, levantándolo como si fuese parte de ella misma. «Podría haberte dejado marchar aquella primera vez», susurró, su voz ronca por el combate. «Pero ahora, eres mío». Diego, con apenas fuerzas, sonrió y le acarició el rostro, manchado de sudor y sangre. «Entonces quédate conmigo. No como mi carcelera, sino como mi compañera». Los ojos de Seira brillaron con un resplandor distinto, uno que no venía de la furia ni de la guerra. Y allí, en medio del silencio posterior a la batalla, con la nave entera como testigo, la diosa de la guerra inclinó la cabeza y lo besó. Fue un beso largo, profundo, que arrasó con el humo, el miedo y el odio de la rebelión. Cuando se separaron, Diego ya no sintió el peso de ser un prisionero, ni de ser un humano en un imperio hostil. Había conquistado lo imposible, el corazón de Seira. La nave siguió su rumbo, con la tripulación sometida y un futuro incierto. Pero en ese instante, entre ruinas y cicatrices, Diego comprendió que había encontrado algo más fuerte que cualquier cadena, cualquier batalla, cualquier ley galáctica, había encontrado a su destino. Y por primera vez desde que había sido llevado a aquella nave, supo que estaba exactamente donde debía estar.